lo que Perón propiciaba y no la izquierda que ellos pensaban. Yo creo que, bueno, quizás ustedes saben más o menos cómo fueron esos años de gobierno de Cámpora y Perón. Cámpora ganó y asumió la presidencia con un gran apoyo de la izquierda argentina, de los movimientos juveniles de izquierda. Cámpora era un odontólogo, creo que era decano de la facultad, y la elección que hubo fue una elección, digamos, donde creo, por lo que me acuerdo, se basó el voto de él y la afluencia de votos de él en lo que era la juventud y la juventud de la izquierda. Esto dio paso a que una gran apertura se venía de bastantes años de dictadura, desde el año 71, creo que fue con Lanusse, Levingston, no me acuerdo quién fue. Lanusse fue quien entregó el poder a Cámpora, pero se venían de años de dictadura fuertes, desde el año 66, con Onganía, con represiones muy fuertes en la universidad, con la noche de los lápices, que se llamó la noche de los bastones largos, que fue una represión muy grande en la universidad, donde se venía de época de una represión muy intensa. Se dio paso a una apertura muy grande por parte de Cámpora en todos los aspectos, y se notó mucho en el aspecto cultural. Todo lo que era cine, teatro, se pasó de una censura extremadamente rígida, donde no se podía ver absolutamente nada en una película ni en un teatro, a una apertura totalmente diferente y donde se veía absolutamente todo el espectro posible, más que nada desde la izquierda, de cine y televisión. Esto también creo que se dio más o menos paralelamente con la apertura que fue en España de la caída de la muerte de Franco y la asunción de los gobiernos democráticos. Y como nosotros siempre nos vimos muy reflejados en Europa y en España, tomamos mucho el modelo de ellos. Estos son pura exclusivamente apreciaciones personales, ¿no? que yo hago de los años, digamos, los años de Cámpora y Perón fueron años duros, de luchas internas muy fuertes entre la izquierda y la derecha, y entre la ultraizquierda y la ultraderecha. Cuando uno está, digamos, inmerso en esa posibilidad de ampliación de espectro que uno tenía, que era de no poder leer una revista, o no poder leer un diario independiente, o no poder ver una película, a poder ver lo que uno quería, uno se mete mucho dentro de eso y disfruta mucho de esa libertad cuando uno no la tuvo durante tanto tiempo. Si yo a ustedes les dijese, por ejemplo, que van a ir a ver una película y la parte donde hay un beso entre una mujer y un hombre la cortan, y ustedes ven que hay un hombre y una mujer que se acercan las caras, y la próxima escena es las dos personas andando en auto o andando de la mano, y el beso fue censurado, ustedes van a decir, no puede ser, porque eso hoy digamos no existe. Bueno, eso es lo que existía en esa época. Entonces, de pasar a no poder ver un beso, a pasar a ver por ahí relaciones sexuales casi explícitas, era, digamos, muy fuerte, era realmente muy fuerte. Entonces estábamos muy inmersos en eso y no veíamos realmente lo que estaba pasando societariamente, que era la fuerte lucha entre la ultraizquierda y la ultraderecha, que después, con el transcurso del tiempo, vimos cómo se fueron uniendo los puntos y los polos, llamando, pónganse, ultraizquierda a Firmenich, a Limberti, la ultraderecha a los jerarcas de la dictadura, y donde después vimos que las reuniones entre Firmenich y Macera eran normales, o sea que los dos polos se juntaron. Yo recuerdo que cuando fue el golpe de Estado, para mucha gente fue como un alivio, porque pensó, se acabó la época en donde uno iba caminando y explotaba una bomba por cualquier lado y moría quien fuere, y llega una época donde todo va a ser, digamos, más encarrilado. Creo que esa fue el primer pensamiento de mucha gente. Me incluyo en eso. Yo en el 76 tenía 18 años, y yo veía una bomba en Rivadavia y Carabobo, Rivadavia y Nazca, donde murieron no sé cuántas personas, una bomba
en un lugar donde yo después hice el servicio militar, en Bartolomé Mitre y Uruguay, en lo que era la Secretaría de Planeamiento, en un microcine donde murieron 20 y pico de personas. Realmente uno lo vivía con bastante pánico. Sí. Una pregunta de lo anterior. Firmenich no se sabía que venía más o menos, porque todos dicen era de la derecha conservadora, la fascista. Hay muchos que dicen eso. Y nada, existía una versión de que era de izquierda. Sí, era la ultraizquierda. O sea, Firmenich, Santucho, Vaca Narvaja, Galimberti representaban a la ultraizquierda. ¿Sí? Digamos, tenía por un lado lo que eran los comandos de organización, que era la ultraderecha peronista, manejada por, creo que se llamaba Brito, ¿cómo se llamaba el grupo? López Rega, manejado por ellos, por la derecha sindical, por un lado, y por otro lado la ultraizquierda, representado por ellos. En muchos casos, después se vio como que esas dos puntas convergieron. ¿Sí? Uno llamándose ultraizquierda y otro llamándose ultraderecha, pero que en realidad convirtieron y fue un plan armado, digamos, en cierta forma por las dos estructuras. Una guerra o una lucha armada por las dos estructuras para ver quién se quedaba con el poder de algún lado o del otro lado. Eso es algo, digamos, una apreciación puramente personal. Hoy por hoy, si evaluamos que Firmenich, ¿cómo se llama el que estuvo preso en Devoto hasta hace poco, que lo indultó Menem? ¿Cómo se llama? De la izquierda. No, el pegado, el que fue el que manejó la toma del Regimiento 3 de Infantería. Sí. Si tomás, digamos, como base que todos ellos son los que sobrevivieron y hoy están vivos, coleando y en libertad, yo creo que algo, digamos, tramado ahí. ¿Cómo? Bueno, lo que les decía es que creo que se vivió en principio como una liberación a pensar de que no iba a haber más este tipo de cosas, atentados, bombas, poder caminar con tranquilidad, con libertad. Yo creo que hasta después del Mundial la gente lo siguió pensando. Ya estamos por ahí en el año 77-78. Yo hice mi servicio militar en el año, entré en marzo del 78 y salí en mayo del 79. Y fue donde más me pude dar cuenta y vivir lo que fue la dictadura militar. Yo tuve dos periodos de servicio militar. Uno que fue la instrucción militar propiamente dicha, que, bueno, anecdóticamente a mí me incorporaron en el regimiento de Patricios, donde está ahora el shopping, ¿cómo se llama? De Patricios, en Easy, exacto, está Easy. Me incorporaron ahí. Mi papá tenía un amigo que trabajaba en el Ministerio de Educación, que tenía un amigo que era coronel, que esto que el otro, y que se usaban ese tipo de influencias para tratar de pasar lo mejor posible el servicio militar. Y según este amigo de mi papá, yo estaba acomodado para hacer la colimba lo mejor posible. La cosa es que me incorporan un día a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, me hacen la realización, me hacen todo, y me entero de casualidad que me mandaban a Comodoro Rivadavia, como gran acomodo que tenía. Y de esas casualidades que uno tiene, me cruzo con un chico que había sido amigo mío del Club Casa 10 años atrás y que no lo veía. Y que de casualidad le digo, ¿vos sos Tito? Sí. Le digo, bueno, haceme un favor, llamá a mi papá y avisale a mis viejos y avisale que me voy a Comodoro Rivadavia. Bueno, dormí en el regimiento, nos tuvieron 24 horas en el regimiento, que nos hacían acostar en un piso, nos levantaban, tomaban lista 200 pibes que estábamos ahí, que no sabíamos ni dónde íbamos, ni qué hacíamos, ni por qué estábamos ahí. Nos levantaban, tomaban lista, nos llevaban a otra habitación, nos sentaban en el piso, nos volvían a levantar a la hora, tomaban lista de nuevo, nos llevaban a otro lado. Y realmente pasamos así un día casi sin comer,
Y al otro día de la mañana, cuando nos iban a embarcar en los Unimog para llevarnos a Palomar, para tomar el avión a Comodoro Rivadavia, entra alguien vestido de militar y dice: ¿quién es Early? Yo, venga conmigo. Y me lleva a una oficina donde había un militar sentado en un escritorio y otro militar. Entonces le dice: voy a hablar sin eufemismos. Le dice: este es el muchacho. No, dice: este hijo de puta que se vaya a Comodoro Rivadavia. Y yo estaba en el medio y no sabía ni quién era, ni por qué me puteaban, ni qué tenía yo que ver ahí. Realmente me sentía como lo peor que podía haber. Un tipo puteándome y el otro diciéndole: dale, no sea guacho, haceme el favor, dale, qué sé yo. Bueno, la cosa es que después de un rato de deliberar, me agarró este segundo que me había llevado a ver a este milico y me dice: bueno, andate a tu casa, yo te voy a llamar cuando te vas a volver a presentar. Creo que me llamó a los 3 días, me volví a presentar, pero ahí me tuve que presentar en el regimiento 3 de infantería, que era en La Tablada, a hacer la excursión. Como estaba dentro del conjunto de acomodados, la instrucción que yo hice era ir a las 6 de la mañana al regimiento y a las 12 del mediodía nos daban franco hasta el otro día de la mañana y podía comer en mi casa y dormir en mi casa, salvo 2 o 3 días que nos dejaron a dormir ahí dentro de la cuadra que hicimos. Entonces pasé una instrucción bastante leve y donde lo único que hacíamos era aprender a desfilar. 6 horas, 8 horas por día aprendiendo a desfilar por el regimiento para cuando haya algún desfile nosotros estar ahí. Nunca tocamos un arma, solamente una vez porque había una obligatoriedad de cumplimentar 5 disparos con fusil. O sea que agarraron, me dieron un fusil y me dicen: tire allá, nos tiraron en un lugar, en un campo, y había uno que gritaba: fuego libre, y todos cerramos, pum, 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 tiramos 5 tiros, alto el fuego, le devolvíamos el fusil a quien nos lo había dado, miraban si alguno lo había pegado de casualidad al blanco que había, y con eso aprobábamos las clases de tiro. Sí me acuerdo, y lo tengo, digamos, plenamente registrado, que en la cuadra donde nosotros nos cambiábamos, porque íbamos y volvíamos vestidos de civil, no de militar, teníamos la ropa allá. La cuadra que se llamaba donde nos cambiábamos era un lugar muy grande donde en el final había 2 tacuaras que son, la tacuara es el símbolo típico de los movimientos de ultraderecha. Los tacuaras, en la época, digamos que mis padres eran universitarios, una cosa así, los tacuaras eran los movimientos de ultraderecha universitarios y de las juventudes. La tacuara es una caña, creo que es la que usaban los gauchos de Güemes para pelear en el norte, donde se le ponía como si fuese una punta de un cuchillo y se ataba y con eso se peleaba. En el fondo de la cuadra había 2 tacuaras cruzadas, una bandera argentina y un cartel que decía tradición, familia y propiedad, o Dios, familia y tradición. Este es el lema de los movimientos de ultraderecha, de que está acá en la avenida Rivadavia, el Libertador, ¿cómo se llama? De Bécar Varela. Exacto. Me acuerdo que eso me llamaba la atención porque era como el símbolo digamos, de la derecha o del nazismo. ¿Qué edad tenías vos? 18 años. Yo fui la primera camada que hice el servicio militar a los 18 años. Que también fue bastante difícil porque nos mezclaron, ¿cómo? Antes era los 20. A los 21. Nos mezclaron, éramos tipos de 18 años con tipos de 22 años. 21, 22. O sea, nosotros entramos cuando se estaban yendo los anteriores. Y 4 años de diferencia era bastante. Y si hablamos de un espectro de gente que, por ejemplo, un día que me tocó hacer guardia, le dieron un pilotín por ciclovía y había que firmar que uno recibía ese pilotín, porque si lo perdía o que lo robaban había que pagarlo. Creo que de 50 personas que estamos de guardia, firmamos 3. Los demás no sabían leer ni escribir. Era, digamos, un espectro, digamos, no un espectro, sino una realidad diferente a la cual yo estaba acostumbrado.
estaba acostumbrado de convivencia. Yo estudié en un colegio que se llama Bartolomé Mitre, que está en Valentín Gómez, entre Anchorena y Llanllorén, donde es un colegio del Estado, en la Escuela Nacional número 5 Bartolomé Mitre, pero se le decía Yule Mitre porque el 90% de la población era judía, y donde el domingo de ahí, en los escenarios de Kipur, el colegio casi se cerraba porque no iba nadie al colegio. Entonces era un colegio, digamos, de clase media judía, ¿no? De 11 de judía, y esto era una realidad totalmente. Bueno, terminé mi instrucción en la tablada después de un mes y me mandaron a un destino que era la Dirección Nacional de Planeamiento, la Secretaría Nacional de Planeamiento, que estaba en Bartolomé Mitre, Uruguay. Yo estaba bárbaro, estaba a 10 cuadras de mi casa, iba de 8 de la mañana a 8 de la noche. Lo único que hacía era estar sentado en un escritorio con un arma que me dieron, que nunca supe si estaba cargada o no estaba cargada, porque 6 meses antes habían puesto una bomba en esa subsecretaría, un tal Juan Dios, en el microcine, y habían muerto 20 personas. Esa subsecretaría tenía un jefe que era un brigadier, que se llamaba el brigadier Negro. Yo siempre fui una persona muy tranquila, nunca, digamos, tanto en el colegio, nunca fui quilombero, pero me acuerdo que después de una semana o 2 semanas de estar ahí, me llama un día a la noche el suboficial que estaba a cargo de los soldados y me dice, Sergi, mañana te vas a tener que volver a Tablada. Volver a Tablada significaba volver a dormir al regimiento, comer en el regimiento. Acá yo iba, dormía en mi casa, estaba como un rey. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque lamentablemente el brigadier es antisemita y vos sos el único judío que hay acá. Así que te vas a tener que volver al regimiento, y a pesar de que sos el mejor soldado que tenemos. Porque, mientras tanto, en estas 2 semanas, en el ascensor del edificio, que lo manejaba un soldado, porque como estábamos al pedo, algo había que hacer, en el ascensor del edificio, un soldado había cargado el arma en la cara del brigadier. A pesar de eso, cargar el arma significa, la pistola tiene el cargador, y cuando uno tira para atrás el cargador, sube una bala a la recámara y queda la pistola lista para disparar. Nosotros teníamos una pistola sin la bala en la recámara, o sea que podíamos gatillar que no pasaba nada. Cuando cargas la recámara, ahí es cuando tira la pistola. Bueno, a pesar de que un soldado le cargó el arma en la cara al brigadier, a quien me echaron fue a mí porque era judío. Cuando volví a la tablada, me acuerdo una anécdota, me viene a buscar un suboficial y me dice, ¿vos sabés por qué estás acá? Y le digo, mire, la verdad que no. Y me dice, por la ley de Lewton. Y le digo, ¿de qué? La ley de Lewton, me dice. Dame una palanca y moveré al mundo. Eso quiere decir que había otros que estaban más palanqueados que yo, digamos, más acomodados, y me habían cambiado a mí, o sea, necesitaba cambiarme a mí, sacar a alguien de donde yo estaba para mandar a alguien que tenía más acomodo. Y me echaron a mí que yo era el judío. Bueno, aquí estuve, en este regimiento estuve 2 semanas, creo, de nuevo, hasta que quien me había acomodado, volvió a mover influencias y me mandaron... en estas 2 semanas, ahí sí ya dormí en el regimiento y estaba. Y ahí recuerdo una noche, el regimiento de Tablada está en provincia, donde está el cementerio de Tablada, no sé si lo conocen, siguiendo más hacia la provincia, ahora está ahí, sí, hay un shopping. Siguiendo más hacia la provincia hay una rotonda, enfrente hay monoblocks, y el regimiento está en una zona que se llama Puerta Tablada. Me acuerdo de una noche, nos levantaron a todos, nos metieron en camiones y nos dijeron, tenemos un operativo antiterrorista, vamos a ir a Quilmes, a la zona de Quilmes, ustedes van a estar en los camiones y si hay algún enfrentamiento y si hay, como se llama, tiros, ustedes lo único que hacen es tirarse abajo del camión y no sacar el arma, porque si no se van a matar entre ustedes. Salimos, nos tuvieron 2 horas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana dando vueltas por la plaza de Quilmes, por Bernal, por zonas, digamos, villas miserias, así.
y nos volvieron a llevar al regimiento. Y me acuerdo que ese día, a la mañana, o sea, cuando amaneció, después que izamos la bandera, estábamos sentados formando para tomar el café con leche, el mate cocido. Me acuerdo que entraban los camiones del ejército con electrodomésticos, con heladeras, lavarropas, televisores. Y que los suboficiales, no todos, esto es verdad, no todos. Me acuerdo que había un subteniente, un teniente y algún suboficial que venían y se ufanaban de decir esto se lo sacamos a los terroristas, y en el enfrentamiento una quedó viva y me pedía que la mate porque estaba sufriendo, y yo la dejé así, que se muera sola. Esto, bueno, eran testimonios de ellos que venían a decirlo como un acto, digamos, heroico. Estoy hablando en el año 78, ¿sí? En pleno proceso. Esto yo lo vi, lo de los camiones creo que fue 1 o 2 veces, y lo de estos militares que me lo dijeron fue mientras yo estuve 1 o 2 veces. Pero las arenas, digamos, dentro de la cuadra, en contra, digamos, o a favor de los militares, en contra de lo que ellos llamaban subversión, eran continuas. Era algo en forma continua. Justamente ayer estaba una costilla, ¿no? Estaba leyendo en un libro de Scarlett, que hizo el cartero, un libro creo que se llama 1, 2, 3 dictado, que la publicidad del libro era de una clase en los años de la dictadura en Chile, donde entra un militar a un grado de primaria y le dice a los chicos, no dice, pero deben ser chicos de 10 años, 11 años, saquen una hoja, van a hacer un dictado donde me van a poner, desde que ustedes llegan a su casa hasta que se van a dormir, qué es lo que se habla con sus padres, mientras se cena, qué amigos los vienen a visitar, qué hablan sus padres con los amigos. Quiero que me cuenten cómo es la vida de ustedes dentro de su casa. Evidentemente esto era abusar de la inocencia de un chico de los 8 o 10 años para que delate en forma inocente lo que pasaba en su casa. Bueno, esto era también lo que pasaba, digamos, un poco con las arengas que nos daban a nosotros, y en que por ahí alguno metía la pata y decía algo que no correspondía, y que era lo que pasaba. ¿En tu casa cómo vivían? ¿Qué vos estabas? ¿Qué sentían? ¿Qué vos estabas? Mira, yo te vuelvo a decir, al principio fue como un alivio de decir, bueno, salimos de los bolonques, de la bomba, de no saber lo que pasa, a entrar en un régimen. Tengo que reconocer que tampoco, digamos, yo un poco antes, en el 74, 75, que era la época de Cámpora, Perón, yo viví en el colegio, en el Mitre, estaba en 4o 5 año, la época de las tomas de los colegios. Me acuerdo cuando se tomó el Nacional, el barrio de Mitre, que estaban las banderas de ERTE y Montoneros colgadas, y me veía bastante influenciado por estos grupos de ultraizquierda donde te planteaban, digamos, una convivencia en un mundo de rosas y totalmente diferente al que uno tenía. Entonces siempre fui contestatario para con mis viejos y me peleaba porque yo le decía, pero ¿no te das cuenta que los chicos están muriendo de hambre en Santiago del Estero y que con el ERTE esto no va a pasar? Bueno, digamos que llevado un poco por eso se vivía un clima así como, digamos, medio especial. Pero, digamos, en mi casa particularmente yo solo conocía a un chico que desapareció, que era el hijo de unos amigos de mis padres y que fue, digamos, el cimbronazo que dio a entender que algo estaba pasando. Digamos que con eso, pero también tengo que reconocer que el tema era, desapareció porque en algo estaba. ¿Sí? Esto que nosotros escuchamos, que se decía, por algo será, esto era fehaciente y esto existía. ¿Sí? Este chico, claro, él desapareció porque estaba en Montoneros, estaba en el ERTE. ¿Sí? Como si ellos justificase algo, pero bueno, era, digamos, eso era la verdad, eso se decía.
No, digamos que no era, mi casa no era una casa politizada, entonces mi hijo era un laburante, mi hija era ama de casa, mi hermana creo que no estaba casada y vivía por su cuenta, entonces no había una el único inconveniente que tuviste por ser judío fue lo de que te volvió a mandar al otro regimiento, o entre los amigos también, entre los compañeros así. Mira, entre los compañeros, en el colegio no, porque era un colegio casi, digamos, de la colectividad. Entre los compañeros del, ¿cómo se llama?, el servicio militar, lo hubo también, lo tuve, pero básicamente dado por a ver, yo tenía compañeros desde Salta o desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta Buenos Aires, desde el último pueblo perdido en la Puna Jujeña hasta un pueblo por ahí en Belén, no sé. Entonces, te vuelvo a decir, de 50 que nos dieron el capote para la lluvia, firmamos 2 o 3, el resto no sabían ni leer ni escribir. Entonces, la ignorancia era bastante alta en ese sentido. Entonces, digamos, que no, por ahí podía tener algún tipo de connotación antijudaica, pero era básicamente... ¿El más grande no tuviste que pelear, que contestarlo, que te contestaron mal a vos? En ese momento no, sí, otras veces una vez terminé preso en la comisaría 40, no preso, demorado en la comisaría 45 porque me agarré con un tipo porque para el aniversario de Shoah yo trabajaba en Dalia en ese momento y puse en mi negocio, tenía un negocio en Devoto en esa época, un cartel en la vidriera y era un tipo y me dijo algo judío de mierda que soy, me agarró trompado y terminamos en la 45. Te estoy hablando del año hace 10 años atrás. Vos dijiste que cuando empezaste la Colima, por ahí te sentías un poco seguro, algo así, Un poco como seguro, que decías, bueno, no escuché si es cuando entra la dictadura, vos decís, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Ya va a haber más tranquilidad? no, eso fue antes del servicio militar. La dictadura empezó en marzo del 76 y yo empecé el servicio militar en marzo del 78. No. El pensamiento general de ahora vamos a estar más tranquilos, más seguros, fue en marzo del 76. Es más, yo me acuerdo de que caminaba por la calle y que se sentía en el aire que algo pasaba, que algo venía. Había demasiado volumen. Era un gobierno anárquico de Isabelita que realmente no sabía cómo gobernar, no había una dirección política, estábamos manejados por pocas reglas. Y cuando vos estabas haciendo la Colima y eso, respecto, viste, de esto de que se decía de los subversivos, y qué es lo que te pasaba, o sea, cómo te sentías vos y cómo se iba llevando todo, ¿no? Esto de los operativos, qué es lo que pasaba por ahí, darse cuenta de que esto que empezaba a avanzar en serio era diferente a como se había planteado. Mira, ¿qué sentía? Yo me acuerdo que cuando vi por primera vez el camión que entraba con los electrodomésticos fue el primer cimbronazo de ser consciente de lo que estaba pasando. Porque que entre un camión, un regimiento con televisores, heladera, lavarropa, realmente no tenía demasiado sentido. ¿Por qué? Y cuando cuentan que fue porque allanaron una casa, donde mataron subversivos y se llevaron todo, ahí fue donde me di cuenta de lo que mierda está pasando. Porque hasta ahora era, digamos, yo estaba mal porque estaba haciendo la colimba, realmente no se lo recomiendo a nadie, es agregada estar metido en un lugar donde voy a decir, ¿por qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Qué necesidad? Porque el mundo hacemos la barrer, limpiar, desfilar. Estábamos totalmente sin hacer nada todo el día, no teníamos lo que hacer. Cuando vi eso fue el primer cimbronazo de cuál es realmente la realidad de los militares, qué es lo que está pasando acá. De hecho, el regimiento 3 de Infantería, y quien era el jefe del regimiento, el teniente coronel Minicucci en esa época, y el general Arindegui, fueron dos de los que, no sé si todavía están presos o qué, fueron dos de los jerarcas. Bueno, todo ese grupo de regimiento estaba bajo las órdenes de George Mason.
O sea, había un general departamental que era Suárez Mason, un jefe del regimiento propiamente dicho que era el coronel Alguindegui y el jefe de regimiento que era el teniente coronel Milicucho. Lo que me pasaba a mí, lamentablemente, era algo interno y donde uno no podía abrir la boca porque si no, era como estar metido en la boca del león. Y mientras uno no tenía que salir, digamos, a tirar tiros, a exponerse uno, ni a matar ni a que lo maten, trataba de zafar en lo posible. En la calle, mira, en la calle yo particularmente una sola vez vi cómo, digamos, cómo estaba la policía de civil y de policía, era en Venezuela y Colombia, creo. Un edificio que hay en una esquina donde estaban esperando gente, y me acuerdo que había un operativo de esperar gente. Yo vi otros operativos donde se llevaban gente y eso no. Sí me pararon muchas veces por la calle, me pidieron documentos, yo buscaba los documentos, nunca tuve problema. Pero me acuerdo una vez, yo tenía amigos de la adolescencia que eran dirigentes de la Juventud Radical, que después fueron alfonsinistas. Uno de ellos hasta hace poco fue el secretario de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era Gustavo López, que él fue amigo mío en la adolescencia, él fue al Nacional Buenos Aires, lo expulsaron y a él y a otro que estaba con él, que se llamaba Pablo Spolsky, que lo expulsaron de Buenos Aires. Bueno, yo con Pablo fuimos amigos durante, digamos, todo el secundario. Yo me iba a Buenos Aires, yo me vine, pero un amigo mío era compañero de él, que era Ricardo Coppel. Ricardo Coppel. ¿Vos sos hijo de quién? ¿De Gabriela? No, de él. ¿Vos sos hija de él? Claro, él pensaba que era nacido. Yo me acuerdo mucho de lo bueno de él, de Regina, porque vivíamos en la casa de él cuando vivía en Pedro Mollena, sigue viviendo él. Bueno, yo me acuerdo que salíamos a la noche con tu tío, con Pablo, con Gustavo López, que eran dirigentes radicales, y nunca tuvimos problemas, porque eran documentos así. Y yo no me acuerdo si a tu tío o a Gustavo, que los habían, creo que fue a Gustavo López, que lo habían echado de Buenos Aires, quien fue a hablar o quien mandó una carta, no recuerdo si fue Balbín o Alfonsín para que lo incorpore, porque eran, digamos, dirigentes juveniles. También mucho la forma de vivir, cuando saliste de la columna, está más o menos idea empezó, digamos, cuando yo salí en el 79, empezó el Bologna con el Biblia. Yo terminé en mayo del 79 y empezó los problemas y las escaramuzas con Chile por el tema del Biblia. Y yo tenía mucha posibilidad de que me vuelvan a convocar, porque yo, en realidad, cuando a mí me volvieron a mandar después al otro destino, después que me sacaron del planeamiento, me mandaron una tablada, me volvieron a acomodar en otro lugar que fue la Dirección Nacional de la Antártida, que eran Cerrillo y Arenales. Ahí iba 4 horas al invierno. Y ahí pasé a depender del regimiento de granaderos a caballo. Cuando terminé la colima, que la terminé como granadero, no vestido granadero porque se viste directamente para la casa de gobierno. Cuando terminé como granadero, salí y quedé como reserva. Y me iban a mandar posiblemente al Beagle. Entonces, hasta que no terminó el volante del Beagle, mi cabeza estaba única y exclusivamente metida en cómo me rajo si me llegan a llamar. Después que terminó el Beagle, digamos, esto fue en el 79-80, ya empezó a suavizarse un poco la cosa con determinadas aperturas, digamos, superfluas, pero aperturas
Sí, entonces un poco fue cambiando. Mira, significó hoy, digamos, a 20 y pico de años atrás, darme cuenta cómo estamos viviendo y qué es lo que yo prefiero. Básicamente, a mí me enseñó que prefiero la peor democracia a la mejor dictadura, en cualquier aspecto. ¿Sí? Prefiero al peor presidente elegido, aunque sea por el 20% de los votos, que a un dictador que tenga, digamos, el consenso popular para ser dictador. Básicamente eso. Y digamos, en lo que ustedes no vieron, el poder hoy decir tengo libertad de elección. Hoy puedo elegir libremente lo que quiero. Si quiero ir a ver una película porno a un cine, puedo ir. Si quiero ir a ver una película de dibujos animados, puedo ir. En aquella época leías, escuchabas y leías lo que ellos querían. Una pregunta, Que a la una iglesia. ¿en alguna época se te cruzó por la cabeza a vos o tu familia irse del país, irse a vivir a otro lado, cuando ya se empezó a disolver, basta y nos vamos a vivir a cualquier otro país? Bueno, pensé en irme cuando fue lo del micro. Yo ya, en esa época yo me puse de novio con mi esposa. Y ya pensaba, digo, si me convocan me voy. Yo no voy a pelear,